Hello, buenas noches y bienvenido a otro Wellness Talk de Parama Wellness. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy tenemos un tema súper interesante, es un tema que hits close to home y creo que cada vez más estamos teniendo ruido en torno a este tema. Cada vez más hay gente más interesada y más curiosa por conocer de qué se trata esto. Hoy vamos a hablar de salud intestinal, el microbioma, todo este ecosistema que vive dentro de nosotros y qué efectos tiene en nuestras emociones y en nuestros cerebros. Esto es un mundo de información y vamos a hablar con una experta al respecto. Ella se volvió experta a raíz de su experiencia personal. No les quiero revelar mucho porque ya nos va a acompañar Alicia Rego. Alicia es psicóloga, es psicoterapeuta, pero se especializa en salud intestinal. Ya veo que Alicia está uniéndose, entonces voy a añadirla. Estamos conversando un poquito de qué es esto de salud intestinal y qué es el microbioma. Y hello, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas Bien. noches. Gracias por estar aquí acompañándonos. Estaba haciendo un poquito la intro de quién eres y del tema que vamos a hablar, pero ya que estás aquí, vamos a aprovechar. Si quieres, cuéntanos un poquito de tu experiencia profesional. Yo sé que tú eres psicóloga, trabajaste muchos años como psicóloga en el Colegio de las Esclavas y adicional a eso tienes tu propia práctica. Y hace unos años, pues te convertiste en experta en salud intestinal. Entonces, cuéntanos quizás un poquito, porque definitivamente tú te conoces mejor esa historia que yo. Bueno, gracias ante todo por la invitación y espero pues llenar las expectativas. No creo que sea la experta, hay otros expertos, yo soy una simple estudiosa del tema, ¿no? El mérito lo tienen los investigadores y sobre todo pues los que están con el microscopio, ¿no? Pero bueno, creo que la autoridad moral que me la da para hablar del tema es justo mi propia historia. Eso creo que es lo que me da como el aval de, sabes que yo puedo hablar de esto porque lo viví. Entonces, bueno, puede ser curioso cómo una psicóloga termina hablando de salud intestinal, apasionándose. Y justamente porque, como te decía, me tocó vivirlo. Y es que en el año 2011, a raíz de un proceso que no viene a cuento porque es muy largo, empecé a encontrarme muy mal, francamente mal, ¿no? Física y mentalmente. Hoy me voy a ceñir a la parte mental porque zapatera tus zapatos. Podría hablar al respecto, pero no me compete. Pero bueno, lo que voy, estuve tan mal, tan mal, tan mal, que empecé un camino de búsquedas en pro de mi salud, ¿no? Mi salud física y emocional. Un camino que tardó más de 2 años. Y todo lo que descubrí a raíz de mi propio diagnóstico que finalmente llegó, me di cuenta que podía servir para pacientes en la terapia, ¿no? Porque definitivamente la mente y el cuerpo son un todo y van de la mano. Entonces, lo que investigué para mí, para ayudarme, para salvarme del pozo oscuro en el que estaba, a lo largo del tiempo me di cuenta que era un mundo fascinante y que no solamente me podía ayudar a mí, sino efectivamente en la psicoterapia, que trabajamos un aspecto importantísimo, la psique, los traumas, las emociones, pues tiene que ir de la mano del trabajo del organismo para que el trabajo sea más efectivo. Entonces, cuando te hablo de esta búsqueda que empezó para mí, fíjate, me tomé la tarea de ayer de ponerme a numerar cuántos especialistas me tocó visitar en el camino y por eso es que sé tanto, entre Claro. comillas, que no encontraban que tenía. Después te digo que tenía y por qué esto puede aplicar para cualquier paciente, aunque no tenga mi cuadro. Mira, yo fui a un internista, y los leo porque no me lo sé de memoria, a un internista, de lo mal que estaba, ¿no? Dos neurólogos, un urólogo porque tenía dolor en la zona pélvica, dos cardiólogos, tres fisiatras, un centro de dolor donde me hacía un montón de pruebas de conducción nerviosa, etcétera. Fui a cuatro psicólogos, yo soy psicóloga, pero en ese momento yo decía, bueno, atender a mis colegas, yo quiero sentirme bien, porque si algo fuera muy tosuda, yo quería mejorar. En ese interín de psicólogos estuve incluso con una experta en hipnosis, un psicólogo conductual que me ponía
unas gráficas. Y no digo, ojo, que no digo que esto no funcione, por supuesto que funciona, son especialistas, ¿no? Pero no dieron con mi diagnóstico. 2 ginecólogos, 4 psiquiatras. Estuve un tiempo hospitalizada por mi iniciativa propia porque no dormía, tenía un insomnio tremendo, una ansiedad galopante, un médico de medicina vascular, 2 homeópatas, un doctor oftalmólogo experto en medicina bioenergética, otro como español con una clínica en el interior. Hice terapia de Reiki, cranosacal, y era tanta mi desesperación que terminé con un iridiólogo que me remitió a un cura para que me hiciera un exorcismo. Imagínate. Aparte, fui a una clínica en Estados Unidos y me vieron un montón de especialistas más. Finalmente, mi diagnóstico, Nadie daba con el diagnóstico. no. ¿Quieres que te cuente cuál era y cómo puede entonces aplicarse la salud emocional? Claro, por favor. Mi diagnóstico digo en pasado porque ya me siento francamente bien, neuroinflamación derivada de la enfermedad celíaca que cursaba con disbiosis, y podemos hablar ahora del tema disbiosis, permeabilidad intestinal, falta de atrofia en las vellosidades intestinales, inflamación en el segundo cerebro, ¿no? Que derivaba en este cuadro inflamatorio del primer cerebro, Claro. y eso me llevó a síntomas de depresión entre comillas, con insomnio, ansiedad, aparte de contracturas musculares, etcétera, etcétera. Pero entonces en este camino de estudio de qué me podía ayudar mejor, descubrí un mundo interesantísimo y Claro. apasionante que puede ayudarle a cualquier persona que no tenga esta patología de enfermedad celíaca. Claro. O sea, suena que fue un proceso, bueno, ya escuchamos, un proceso extenuante, largo, y para ti debió haber sido muy frustrante también, o sea, el tener que ver tantos médicos y que tantos médicos no dieran con la raíz del problema, o sea, que tú no vieras mejoría en ese proceso. Y yo creo que parte del problema, o sí, del problema clave del sistema es que estamos viendo al cuerpo como partes separadas, como especialidades separadas, cuando el cuerpo realmente es un todo. Entonces, lo que tú ingieres afecta tus emociones, afecta, o sea, tus articulaciones, tu capacidad de producir músculo, todo. Entonces, no, creo que todavía nos falta camino hacia el despertar de verlo como un sistema integral. Sí, justo eso fue una de las cosas que me ocurrió y que dilataron el diagnóstico. Y mira lo interesante, a principios de la medicina oriental y occidental no era así. Hay filósofos griegos que estudiaban el rol del intestino, en el siglo XV hay literatura al respecto. Ahí hubo investigadores de microbiota, Elias McIntosh es del siglo XIX, la medicina inglesa en el siglo XVIII había esta interrelación. Pero en el mundo de la especialización médica, que ojo, es bueno que haya especialidades, ¿no? Para Claro, temas puntuales, eso ayuda muchísimo justamente entonces, atacar en concreto algo muy puntual, y un médico especialista ese abordaje pues lo tiene de forma especial, ¿no? Pero ahí se ha perdido lo que tú bien dices, ¿no? La visión integral del cuerpo como un todo, porque se estudia como a cachitos, a cachitos, a cachitos, a cachitos. Y en salud emocional, me gusta llamar de salud emocional, no, podría hablar de salud cerebral, pero me gusta salud emocional, y después explicaré por qué. Hay que entenderlo como un todo si queremos lograrlo, ¿no? Y hay un despertar, y ya en esta línea, gracias a que doctores de medicina tradicional se han dado cuenta de ello. Ya no estamos hablando de medicina solamente funcional, alternativa, médicos alópatas se están dando cuenta de eso y han regresado a la atención primaria, donde efectivamente tiene que haber una orquesta, una revisión de una orquesta donde el cuerpo y la mente trabajen y se observen en un conjunto. unísono, claro, claro. No, definitivamente. Y esto, o sea, es como tú dices, o sea, se está dando ese despertar cada vez más. Doctores de medicina tradicional lo están implementando, este conocimiento o este abordaje integral, porque ya nos estamos dando cuenta de que sobre todo lo que pasa a nivel intestinal nos afecta todo el cuerpo. Y una enfermedad quizás ahora, hoy día, tan común o conocida como la enfermedad celíaca, puede pasar desapercibido en un sistema médico tradicional hasta que ya no es pues la última opción, o uno
como que se trastabilla y se tropieza con ese resultado, ¿no? Sí, Porque sí, no es algo tangible y no es algo que tiene muchos años de historia tampoco, historia sí. médica, ¿no? Eh, Sí, yo creo que yo abrí en Panamá un antes y un después en ese sentido. Como visité tantos doctores, creo que eso ha servido para marcar en algunos, ¿no? Una apertura de mente, de miras, y en el camino conocí doctores abiertos, ¿no? Después de mi caso fue, marcó, creo yo un precedente en la historia médica de Panamá, porque de verdad que pocos doctores me quedaron sin visitar. Entonces, efectivamente, ese despertar se está dando y qué bueno que así sea, ¿no? claro. Yo creo que es importante mencionar quizás los síntomas, porque, o sea, a veces un dolor de cabeza o lo que tú bien mencionabas, depresión, ansiedad, están asociados definitivamente con la forma en la que uno come y con todo este microbioma intestinal. Tú que eres, bueno, estudiada en ese tema, ya sé que no te gusta la palabra experta, aunque ante mis ojos, claro que sí. Gracias. Eh, Cuéntanos un poquito de cómo, primero, cómo darse cuenta quizás de que ese entorno está en desbalance y luego, pues, cómo vamos mitigando ciertas cosas, porque los síntomas pueden ser algo tan simple o tan normalizado como un dolor de cabeza o como depresión, pero la gente dirá, ah, bueno, me siento triste o ya yo llevo años con depresión, entonces esto es normal. Y uno normaliza sus síntomas cuando en realidad, no, el cuerpo debería estar en homeostasis. Claro, claro. Mira, hace poco y a raíz del taller que ya sabes que voy a dar el 10 de diciembre, hice el ejercicio de revisar en Wikipedia, que no es que sea la enciclopedia con mayor rigor científico, pero es la que usan muchos chicos y no está mal. Y escribí depresión. Yo quiero ver qué encuentra la gente hoy cuando uno busca depresión. Y me metí en Wikipedia. Oye, y qué interesante ver que hablaba de descartar enfermedad celíaca, descartar neuroinflamación, descartar alergias intolerancias en Wikipedia. Ojalá en el 2011 yo hubiese tenido acceso a eso. Claro, Descartar permeabilidad intestinal y descartar disbiosis, ¿no? Entonces, mira, no necesariamente hay que ser un celíaco para, como yo, que tengo este tema autoinmune, para estar inflamados, ¿no? Creo que mucha gente va por ahí inflamada sin tener esta condición de autoinmunidad. Hay gente con sensibilidades alimentarias por el estrés, por la mala gestión que tenemos en el estrés, por la sociedad moderna que estamos siempre corriendo. Entonces, puede haber un paralelismo en ciertos síntomas y no necesariamente ser celíaco como yo, que ya como te digo, ya es una enfermedad autoinmune. Entonces me preguntas un poco sobre la celiaquía en concreto. Pues mira, ya los gastros en Panamá ya tienen como un protocolo, creo que a raíz de mi caso, no sé, en el que enseguida te mandan una prueba genética, porque la enfermedad celíaca sí depende de una expresión genética. Puede estar el gen dormido, que fue mi caso, y nunca, hay mucha gente con la genética presente, pero queda dormidita, está dormidita y no manifiesta la enfermedad. Pero después de un estrés orgánico y físico, en mi caso, una histerectomía que implicaba estrés, valga la redundancia, a nivel abdominal por todo el corte y la muerte que hay en la microbiota, se me disparó la enfermedad celíaca, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hubo tanto fallo en mi diagnóstico? Porque a mí se me manifestó con muchos síntomas extradigestivos, ¿no? Se asocia la enfermedad celíaca con diarrea, estreñimiento, que lo hay, pero hay otros síntomas extradigestivos que cursan con dolor y con la parte mental, emocional de la que te hablaba, que yo tuve una depresión galopante, un insomnio tremendo. Ahí podemos hablar del rol de la serotonina y la microbiota que existía del segundo cerebro, ¿no? Ansiedad. Entonces, esos son síntomas de la enfermedad celíaca, pero ojo, son síntomas menores de alguien que también está inflamado, inflamado por esa mala gestión del estrés diario, la mala alimentación, la falta de nutrientes y otros factores que pueden llevar también no a mi grado de enfermedad celíaca, que eso implica las vellosidades pues devastadas y tal, pero sí con falta de nutrientes. Una persona normal, entre comillas, que no libre de enfermedad celíaca, puede tener falta de nutrientes, falta de cepas interesantes en la microbiota,
y no sentirse bien ni física ni mentalmente. Entonces, uno puede uno mismo autorrevisarse y decirle, oye, yo duermo bien, yo gestiono bien mis emociones, yo no me inflamo cuando como, no tengo que tomar pastillas para la presión, tengo una edad y no tomo pastillas para la presión y para el colesterol, no se me sube el azúcar, no tengo problemas de tiroides, mis hormonas están funcionando bien, tengo buen ánimo, energía, oye, pues ya. Pero si uno empieza a poner como que, ¿sabes? Falta de Sí. energía, dolores, problemas para conciliar el sueño, me hincho después de comer, me siento apático, falta de energía, entonces ya sabemos que hay que revisar. Y yo creo que esos son síntomas muy comunes en nuestra sociedad hoy día. Si uno habla con su grupo de amigos o familiares, uno se da cuenta de que la gente está cansada, la gente está agotada, está viviendo corriendo, con estrés, tienen dolores de cabeza, la comida les cae mal, pero dicen, ah, no, es que bueno, que ya uno cuando llega viejo, es que la comida me cae mal. No necesariamente, o sea, quizás hay cosas que en efecto te están cayendo mal, hay cosas que en efecto no están sentándole bien a tu cuerpo, pero no lo hemos visto desde ese punto de vista, ¿no? Porque todo el mundo come esto, todo el mundo come aquí o allá y es normal y a nadie le ha pasado nada, pero no le estamos dando quizás el debido cuidado o la debida atención. A mí me encanta y me llama mucho la atención que tú mencionas el segundo cerebro, ya lo has mencionado varias veces. Hablemos un poquito del segundo cerebro, para los que no conocen más sobre esto. Bueno, claro que sí. Mira, el segundo cerebro es el sistema entérico, ¿no? Que empieza con el aparato que conlleva el aparato digestivo y su gran aliado, que es la microbiota. Empieza en la boca y termina en el ano. Todo ese espectro amplio que implica lo que se necesita para hacer la digestión y órganos, pues, que apoyan, como el páncreas, el hígado. Ese es el sistema entérico. Y se le llama segundo cerebro porque tiene una red neurológica, ¿no? Que produce serotonina. Voy a hablar un poquito de la serotonina porque ahí se entiende por qué lo del segundo cerebro. Las células del sistema nervioso se comunican unas con otras por un neurotransmisor que se llama serotonina. Ojo, la serotonina tiene ahora mismo la hegemonía en salud emocional, pero no es, hay otros neurotransmisores, hay otros factores que también dependen de sentirnos bien, no solamente la serotonina, pero vamos a dar el lugar para entender un poquito lo del segundo cerebro a la serotonina. Las células del sistema nervioso, las neuronas, se comunican unas con otras a través de un proceso que se llama sinapsis. No quiero entrar en términos muy científicos, voy a hacerlo sencillito. Se comunican, imagínate que van como unos motoristas comunicándose unas con otras y eso de manera que todas las señales, todo lo que está pasando en el cuerpo y la mente siempre está al día, ¿no? Entonces, uno de los neurotransmisores principales que promueve este tránsito, esta comunicación, se llama la serotonina, que es el que llaman el neurotransmisor de la felicidad, ¿no? Cuando está baja, hay apatía, pensamientos negativos, falta de energía, tristeza, desánimo. Una depresión mayor está bajísima, el mecanismo de primera acción es un antidepresivo. Bien, ¿qué pasa? En el segundo cerebro, que es este sistema entérico, también se produce serotonina. Ojo, es una serotonina que no llega a no cruza la barrera hematoencefálica. La del cerebro se produce in situ y la del sistema digestivo se produce en el sistema digestivo. Pero es un buen indicador. Si hay serotonina baja, y ahora vamos a ver por qué en el sistema enteropático probablemente haya también serotonina baja arriba. Y esa producción de serotonina necesita de cofactores, de coenzimas, nutrientes, igual que la dopamina, otro gran neurotransmisor. Necesita, por ejemplo, la dopamina necesita para ser sintetizada L-fenilalanina o L-tirosina, y ellos necesitan del cofactor hierro, que a su vez depende de vitamina C, vitamina K. Para hacer lo más sencillito, para que esa producción se pueda dar aquí, necesitamos que abajo, ¿ok?, esté andando. Y ahí entonces entra el juego el intestino y las funciones, su membrana, porque para que esos cofactores, esas enzimas, tiene que haber una buena absorción de nutrientes. Claro. ¿Quién absorbe los nutrientes?
pues todas esas funciones se dan en el aparato digestivo. Entonces, por eso es un segundo cerebro, porque produce serotonina y otros neurotransmisores y produce otras sustancias que necesita el primer cerebro, cuya interacción está siempre en armonía, ¿no? Y ahí entonces entra un rol principal la microbiota, que podemos tratarla aparte de cuál es su papel en esto. Claro, claro, wow. O sea, es ver, me encanta que estemos hablando de esto, es ver cómo la comida que le estamos dando a nuestro cuerpo nutre nuestro sistema nervioso y nutre la función del cuerpo. O sea, le estamos dando otra mirada a aquello de que eres lo que comes, básicamente, ¿no? O sea, y cómo se traduce eso químicamente dentro de nuestro cuerpo, que es, no deja de sorprenderme porque es un proceso maravilloso al cual simplemente los doctores quizás son los que están anuentes de esto, porque el resto de los mortales que caminamos en nuestras otras profesiones no tenemos este conocimiento que es sorprendente, la verdad. ¿Sí? Y cada vez hay más ciencia al respecto. Tú escuchas, Sí, por ejemplo, a psiquiatras, Uma Naidoo, que es un libro famoso de lo que el alimento hace a tu cerebro, y hace ciencia en todo esto. Entonces, hay otras voces mediáticas ojo, hay muchas otras personas súper serias que están haciendo medicina rigurosa en esto, pero lo bueno de estas voces más mediáticas es que están dando visión a que hay ciencia, ¿sabes? Hipócrates habló del intestino, pero ya tenemos ciencia y estudios que corroboran efectivamente cómo la serotonina depende del triptofano, que a su vez depende del 5-HTP, y cómo para que se produzca 5-HTP necesitamos ciertos nutrientes, ¿no? Y esos nutrientes vienen de la comida, simple y claro. sencillamente. Sí, y por más que suplementes, si tu intestino y tu microbioma intestinal no es el ambiente ideal, pues no se va a dar esa absorción que tu cuerpo está necesitando. Qué Claro, claro. maravilla, qué maravilla. Y la microbiota tiene un rol importante justamente en producción de vitaminas, ayudar a que se puedan digerir, la producción de péptidos, ácidos grasos de cadena corta, como el butirato. El butirato es un modulador de los niveles de serotonina, de dopamina, de GABA, que es el GABA es el componente de las benzodiazepinas para estar en un estado de calma. Bueno, pues resulta que la producción natural de GABA también depende de butirato, microbiota intestino, ¿no? Entonces tenemos también dónde agarrar si queremos sentirnos bien, y no necesariamente a través de los fármacos. Ojo, que si se necesitan, se necesitan, pero la alimentación es lo que hoy debería ser de primera mano lo que pudiéramos emplear para sentir, igual que el ejercicio, hábitos de vida, etcétera, etcétera. Has mencionado varias vitaminas, mencionaste vitamina K, 5-HTP, GABA, son cosas que uno consigue como suplementación. Hay, también sé, bueno, también hablamos de los probióticos y un poquito los probióticos los mencionamos, pero tengo entendido que cada uno tiene un microbioma muy particular y las bacterias que tiene dentro de su microbioma, o sea, no es que cualquier probiótico le va a funcionar a todo el mundo. Ahí hay como que... Claro, claro, claro. Si vamos a empezar por la base de la casita para que la gente que no sepa mucho sobre microbiota entienda un poquito, y justamente lo que dices es así. Hay gente que expertos emplean el tema de microbioma, porque entonces eso conlleva el genoma de la microbiota, de cada microorganismo. Pero bueno, para hacerlo más sencillo, digamos, vamos a llamarle microbiota, ¿no? La microbiota es un conjunto de microorganismos en el que entran no solamente las bacterias, también entran las arqueas, las cándidas, las levaduras, incluso unos incluyen en los ácaros. Estos dicen que no, bueno, da igual. Conjunto de microorganismos, microbios, que como el nombre lo dice, micro, tú los puedes ver más que con el microscopio, bios, que se refiere a la vida, que cohabitan entre nosotros y tenemos hasta, ¿sabes? Es como un órgano aparte. De hecho, hay expertos que requieren y reclaman que se le considere un órgano aparte. Es más, hay algunos que dicen que debe ser un órgano aparte, y incluso la microbiota que hay en el cerebro
que ese es otro tema aparte, debería ser el quinto cerebro. El primer cerebro, el segundo cerebro, el sistema entérico, el tercero, la microbiota que está en el intestino, y cuarto, perdón, el cuarto, la que está en el cerebro. Pero bueno, a lo que voy, todos esos microorganismos conviven en una persona y se van formando desde que estamos en el vientre de nuestra madre, porque hay intercambio de la placenta del bebé con la madre, después en el pecho, que si el niño, ojo, antes de eso, si nace por cesárea o por vagina, ahí ya se va conformando la microbiota de una persona, ¿no? Ese órgano en el que coexisten todo este mundo de microorganismos. Si recibiste leche materna, también hay una variación. Si te criaste en ambientes verdes, si conviviste con animales. En fin, en condiciones ideales, esto forma un mundo de eubiosis donde hay, eh, pues, un ambiente, pues, fértil para que haya salud. ¿Ok? Pero, pero, por condiciones relacionadas con el estrés, la inflamación, la permeabilidad intestinal, la alimentación, abuso de fármacos, hay daño en la microbiota y hay un desbalance. Entonces es lo que le llamamos disbiosis, el desbalance en la microbiota, ¿no? La disbiosis a su vez influye en el intestino esté permeable, que ese es otro tema. Entonces, efectivamente, y es a donde, respondiendo a lo que me preguntabas, se utiliza los probióticos, porque si hay esa disbiosis, uno podría dar ciertas cepas para que vuelva a haber en el ecosistema esa eubiosis, ¿no? Pero eso es una ciencia súper compleja y efectivamente cada cepa estudiada tiene un rol, cada cepa es un mundo. Hace poco se descubrió, por ejemplo, la arquemancia, bueno, no fue hace poco, pero ahora es como la protagonista, y tiene un rol importantísimo para la salud emocional. Y mira, hay otras cepas específicamente en salud mental ya súper estudiadas, de las bífidos, las infantis, las longus, las casei, los lactobacilos, tenemos tienen nombres todos como de conjuros de Harry Potter, los acidófilos, en fin, sí, me recuerdan a Harry Potter, en fin, están súper estudiadas, pero yo siempre digo que uno cuando va a introducirse en este mundo de los probióticos, uno debe tener como un acompañamiento, sobre todo si uno va a tomar, ya hay complejos y hay complejos serios. Yo sigo cuentas de gastros españoles, nutricionistas, que tratan y modulan la microbiota, pero con un acompañamiento, porque no es cuestión de meter una cepa por aquí, porque podemos desequilibrarlos más de lo que estamos, ¿no? Entonces hay psicobióticos, hay cepas concretas y hay psiconeurobióticos. Fíjate este mundo que Es influyen en enorme. la salud emocional, ¿no? Entonces yo lo que le digo a mis pacientes, de un acompañamiento con expertos de microbiota y qué no molesta, pues empezar a tomar una fibra, ¿sabes? Eso no le haría daño a nadie. Alimentos prebióticos, que son los alimentos, los probióticos, y los probióticos, los fermentados, a menos que uno tenga un SIBO, que es el sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, pues los fermentados ya tienen muchas bacterias, sin tener que tomar un probiótico, ¿no? Yo tomo probióticos y a grandes dosis, pero yo tengo un acompañamiento al principio y ahora pues ya creo que ya conozco mi cuerpo y tomo varias cepas, ¿no? Pero para llegar a eso no se puede hacer de cualquier manera. Me llama la atención que mencionaste la parte de la fibra. Yo tenía entendido que la fibra, si uno es, por ejemplo, paciente disbiótico o celíaco, no debería consumir fibra. Pero sin embargo la mencionaste. Cuéntame un poquito de la escuela, o sea, de tus estudios en base a esto. Mira, efectivamente, si el intestino está muy inflamado, por eso que esto yo se lo dejo como a los nutricionistas cuando hagan los Claro. planes nutricionales, ¿no? Meterse fibra porque sí, tampoco, a ver, si hay en condiciones de una devastación de la microbiota, un intestino muy permeable, meter fibra puede causar pues un revuelo en los bichitos, ¿no? Pero en general, alguien sin tanta inflamación, la fibra es el alimento de las bacterias. Eh, pero efectivamente, si hay condiciones más especiales, por ejemplo, lo que te decía del SIBO, que es el sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado,
meter fibra o meter fermentados, pues puede ser un caldo de cultivo. Pero en líneas generales, la fibra de alimentos como que se pueden encontrar en carbohidratos complejos, camote, por ejemplo, es buena, son buenos prebióticos. Ahora, cada cuerpo es un mundo Claro. y efectivamente hay gente que al principio cuando uno empieza con un plan nutricional para desinflamar, los nutricionistas expertos en un poquito en este tema introducen mucho las dietas rotativas, que es intentar que el cuerpo se someta por un tiempo a la menos cantidad de carbohidratos y fibra y proteínas, como cuando a los bebés, que uno empieza a introducir alimentos, uno empieza de a poquito. Vamos a empezar con el camote. Y uno va viendo cómo le sienta al bebé el camote y a los 15 días le siento bien el camote. Le metemos otro carbohidrato, poquito a poco, así empezamos después con las proteínas, etcétera, etcétera. Bueno, así mismo, cuando uno no tiene un estado óptimo de salud, debería ser igual de cuidadoso. Empezar y revisarse, ¿no? Cómo son las heces, cómo es la motilidad intestinal, cómo son los gases, pero ahí me gusta el acompañamiento. Yo sé del tema, pero yo me meto en la parte psicológica, ¿no? Ahí están los gastros y los nutricionistas expertos en el tema que los hay. Pero a tu pregunta en concreto, sí la fibra, pero si hay, no hay unas condiciones muy devastadoras, que entonces sí puede ser un pandemonio. Claro, claro. Claro, es que es como tú dices, cada organismo es un universo de todo lo que hay adentro y cada organismo pues va a funcionar de una manera diferente. Sí tenemos ciertos parámetros generales que nos pueden guiar a nuestros médicos hacia ayudarnos a sentirnos mejor, pero realmente es como, es jugar al investigador con tu propio cuerpo, o sea, entender qué le sienta bien y en qué momento y cómo te sientes, o sea, volviendo un poquito al tema del estrés que mencionabas, qué periodos, o sea, si tienes periodos sostenidos de estrés, cómo te hace sentir eso físicamente, o sea, dónde se representa en tu cuerpo, etcétera. Hablemos un poquito de estrés, traigamos esto de vuelta a la psicología, que sé que es tu campo de juego. Sí, Hablemos un poquito del estrés. mira, el estrés juega un rol importantísimo en la eubiosis y en su contrapartida en la disbiosis, porque la microbiota necesita para poder funcionar bien lo mismo que una persona. Nosotros somos como la casita de nuestras bacterias y tenemos que darle a las bacterias lo mismo que nosotros necesitamos. Un estado de calma, de manejo de nuestras emociones, para tener a raya la inflamación. El estrés sostenido, y hay muchísimas personas que viven con un estrés bajo, pero cronificado, está mandando una respuesta inflamatoria, mandando un mensaje inflamatorio todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, de nada vale si a lo mejor tomamos un probiótico si ese cortisol derivado de ese eje hipófisis adrenal no está caminando porque no estamos regulando bien el estrés. El mensaje inflamatorio va a ser constante. Entonces, estamos sobrecargando el sistema inmune. ¿Cómo interfiere eso en la salud emocional? Mira, es algo muy sencillo, como yo lo explico a personas interesadas en el tema. Y ahí vemos lo interesante y lo maravilloso que es entender el cuerpo como un todo. O sea, el primer cerebro, segundo cerebro, microbiota, sistema inmune, sistema adrenal, sistema hormonal. Por ejemplo, cuando uno tiene un resfriado, el sistema inmunológico, las alertas saltan, ¿no? Entonces, bueno, los linfocitos empiezan a hablar, las citoquinas empiezan a mandar mensajes proinflamatorios, se crean anticuerpos, ¿Para qué? Para que la persona entre como un estado de donde el sistema inmune va a defendernos de ese, digamos que es una influenza. El sistema inmune empieza a protegernos de esa influenza y a su vez, a través del mensaje que le da la microbiota al cerebro, oye, guárdate, baja la energía física, tienes que estar en cama, recuéstate, ¿no? Y es una manera como de protección para que la persona se quede descansando y todo el sistema inmune pueda responder a esas citoquinas y pueda usar todo su arsenal, ese es otro mundo, el sistema inmunitario apasionante, todo arsenal para defendernos de esa influenza. Entonces la persona con el descanso y tal, bueno, logra, y si no hay nada, pues no hay enfermedad, pues logra salir de ese cuadro. Pero, si tenemos una condición
derivada del estrés que implicó una disbiosis, bacterias malas proliferando en nuestro intestino, en nuestro aparato digestivo, entonces el mensaje es el mismo al cerebro. Me canso, hasta me pongo hasta decaído, ¿vale? Es un mensaje que está mandando el sistema inmunitario por una lectura, porque son bacterias, ya no estamos hablando de influenza, bacterias que están en el colon malas por la disbiosis. Entonces, si no hay un buen manejo del estrés y hay mucho cortisol de promedio, hay inflamación y se mueren bacterias buenas, proliferan las malas, es el mismo mensaje que si tuviéramos una influenza o parecido en el sistema, a nivel del sistema inmunológico, a nivel de cansancio, apatía, ¿entiendes? La de Entonces, motivación también. falta de motivación, sí, porque el cuerpo está en esa lucha constante para salir de esa inflamación y al final pues gana la inflamación y nos quedamos pues sin falta de energía. Y el estrés es, bueno, definitivamente, pues entonces, en base a esto que acabas de mencionar, es un activador de esas enfermedades que ya teníamos dormidas en nuestro ADN. O sea, el estrés es un activador epigenético, básicamente. Sí, la verdad que sí, el estrés es la madre de todos los vicios. Eh, Regularlo protege la microbiota y en la medida que protegemos nuestra microbiota, la microbiota también ejerce un efecto modulador que nos ayuda es como la pescadilla que se muerde la cola. El estrés me provoca disbiosis, intestino permeable, muere de la microbiota, más estresado estoy porque entonces la microbiota no me ayuda lo suficiente para producir todos esos nutrientes que necesita el cerebro para estar bien. En contrapartida, mejor el estrés, hay mejor modulación de la microbiota, con lo cual se van a dar mejor todas las sustancias que necesitamos y entonces ahí sería la espiral en positivo, ¿no? Y dime algo, o sea, yo sé que, bueno, muchos de los doctores que yo he visto y en general, yo siento que los doctores recomiendan baja el estrés, o sea, tú baja el estrés, pero yo creo que a la gente la primera pregunta que le viene a la cabeza cuando le dicen esta o le dan esta recomendación es, ¿cómo rayos hago esto? O sea, ¿cómo le bajo el estrés si tengo que trabajar, si tengo hijos, si tengo, o sea, responsabilidades económicas, si tengo una vida en general? Eh, ¿qué tips le darías tú a la gente para bajar el estrés? Sí, mira, efectivamente esa es la recomendación, baja el estrés. Y basta que te digan eso para que uno se estrese más, porque Sí, te sientes 100%. culpable y no tienes mecanismo y entonces, ay, no regulo bien el estrés y es otro círculo vicioso. Yo me he dado cuenta, y ahí entra mi rol como terapeuta, que el estrés, pues es bueno en cierta medida, ¿no? Yo ahora tuve cierto grado de estrés cuando tú me invitaste porque yo tengo que hacerlo bien, tengo que prepararme, no es un estrés que me moviliza, ¿verdad? Entonces, la misma situación el mismo estresor para una persona puede significar diferente según cada cual, ¿no? Entonces, ahí vienen entonces las interpretaciones internas y entra el famoso juicio crítico interno, la voz interna que tenemos en nuestra cabeza. Entonces, yo en mi rol como psicoterapeuta entro a ver cómo se formó eso, porque como te decía, el mismo factor estresor, llámese esta charla, un examen, un empresario que tiene que cerrar un trato, para unas personas puede ser más llevadero y para otros puede ser un motivo de me va a llevar a un mal mayor, me posiciono en el futuro. Dices, eso es la voz interna que se forma producto de lo que escuchamos desde que somos niños y nos da duro, nos damos duro a nosotros mismos. Entonces, no solamente hay estrés, hay la sensación y la percepción y la idea de que no voy a poder hacerlo. Y eso ya se escapa al estrés, tiene que ver con ese juicio. Entonces, ¿qué le digo a mis pacientes? Mira, todos debemos tener como un juicio crítico. Imagínate que este es un vaso y es bueno que tengamos juicio crítico. Los psicópatas no lo tienen del todo, entonces les da igual, no hay juicio moral, no hay responsabilidad.
pero muchas personas en este siglo XXI, con el mundo del perfeccionismo, lo tenemos como aquí arriba, esa voz interna, ¿no? Llena de decretos, mandatos, a nuestros hijos también, hay que ser perfectos, y eso es lo que genera realmente esa sobrecarga de cortisol, más que el estrés en sí. Entonces, La comparación, ¿no? O sea, la compara. comparación a la que estamos expuestos o la que se genera dentro de nosotros a raíz de estar expuestos a redes sociales constantemente. Exacto, mira, el hombre primitivo vivía situaciones de estrés. Era, tengo que casar, tengo que alimentar a mi familia, era su estrés, el estrés lo movilizaba para escapar, si venía un animal depredador, ¿no? Me moviliza. Ahí entonces vamos a entrar un poquito en la importancia del movimiento, que es uno de los consejos que yo doy. Moverse, moverse. El hombre primitivo tenía ese factor estresante, todo su cuerpo empezaba a generar la noradrenalina, cortisol necesario para poder escapar o matar al animal para poder comer y sobrevivir. Entonces hay un movimiento. Hoy en día tenemos el mismo cerebro primitivo funcionando con emociones ahí atrapadas en la amígdala, que es ese circuito de peligro, constante amenaza, pero con un mundo interno, perfeccionista, lleno de comparaciones, hay que ser suficiente, hay que ser perfecto, y nos quedamos quietos y no nos movemos. Entonces, uno de los consejos principales que yo digo es el movimiento. A los niños pequeñitos, cuando entran en una pataleta, que también es un momento donde se desintegra el cerebro inferior y el superior, es como si la escalerita se cayese, les mando a hacer jumping jack, porque ese movimiento hace que se recupere el flujo de energía entre el cerebro inferior y el superior. Algo tan sencillo como el movimiento puede ayudar a bajar el cortisol, regular emociones y darle prioridad a la parte prefrontal, que es el que nos ayuda a tomar decisiones. Oye, no va a ser el fin del mundo, a pensar antes de actuar, ¿no? Y en cuanto a esa voz interna, que debe estar como en la mitad, hablándonos con compasión a nosotros mismos, hablándonos como si fuéramos nosotros nuestros mejores amigos, que eso no lo hacemos. Uno tiene un amigo que te cuenta algo y uno le aconseja, oye, te equivocaste, pero a uno mismo viene esa voz interna que tiene el mismo rol del hombre primitivo. Protegernos, eso se llama modo, el cerebro que opera en modo por defecto, también nos quiere proteger en este caso, del fracaso, pero en ese afán de protegernos, nos boicotea y nos da durísimo. Entonces, bajarle un poquito a nuestras propias voces y darnos, yo tomé un taller hermoso de autocompasión con una experta en Mindfulness Self-Compassion, donde te enseñan a darte básicamente lo que necesitas. ¿Sabes? Darnos seguridad, darnos y tratarnos como los mejores amigos que somos. Aparte, pues tenemos apoyarnos si uno está bajo situación de estrés, con más razón hay que obtener buenos nutrientes de los alimentos. ¿Sabes? Necesitamos buenas grasas, necesitamos omega 3 en épocas de exámenes, en épocas de cambios, hay que darle fuerte a los micronutrientes, apoyar esa microbiota. Entonces, volviendo a consejos concretos, movimiento, autocompasión, darnos lo que necesitamos para bajar nuestra voz interna, y obtener de los alimentos toda esa bomba energética que puede ponernos, que nos ayuda a regular este estrés y a sentirnos mejor, porque definitivamente a través de los alimentos tenemos una fuente importantísima e interesantísima para todos esos péptidos y todas esas sustancias que se necesitan para producir GABA, dopamina, oxitocina y todo lo que nos hace sentir bien. Yo creo que hay algo súper importante que mencionaste y quiero rescatarlo, es identificar el tipo de estrés, porque tú dijiste que te dio un poquito de estrés el que te invitara al live, pero tú lo usaste como energía, o sea, tú lo usaste como gasolina para motivación, para actuar, para organizarte, para decir, ok, yo quiero decir esto y esto y esto. O sea, es ese tipo de estrés que hasta cierto punto se puede llamar un estrés positivo, for a lack of a better word, es un estrés que te lleva a la acción. Hay otro tipo de estrés que es el que te paraliza y que te autosabotea, que como tú mencionabas es el autocrítico, el crítico interior que nos da palo y son como, lo llevamos a esas creencias limitantes, ¿no? Porque nos limitan de tomar acción y de trabajar en pos de mejorarnos como seres humanos. ¿Existe algún otro tipo en la balanza, algún área que se me esté haciendo falta, más allá de ese que te lleva a actuar y aquel que te lleva a paralizarte?
el que te paraliza, el que te lleva a actuar, el que te lleva a actuar demasiado, ¿sabes? Te llena de tanta adrenalina que estás con el corazón tum, 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 todo el tiempo y repercute pues hasta en daños y enfermedades como orgánicas. Es una el hipertensión, estrés, por ejemplo. por ejemplo, es este sostenido que te hace estar sobre, hiperreactivo y en constante como agitación y sensación como de Peligro. peligro todo el tiempo y te lleva al futuro. Pero también ahí tocaría también entonces revisar un poquito cuál es el miedo, o sea, cuál es tu gran miedo, de qué te quiere proteger esa voz interna, ¿no? Claro. De cuál es tu gran miedo al pasado, que por lo general se relacionan con heridas o vacíos que hemos tenido de niños, ¿no? Sensaciones Y de que que no todos lo somos. tenemos, que creo que eso es importante. O sea, señores, yo soy fiel creyente de que la terapia funciona y que todos deberíamos ir a terapia desde chiquitos porque te ayuda a entender y a navegar esas emociones, que no se queden enquistadas y luego de adulto uno tenga que Claro. ir a revisar, ¿no? Sí, infancias perfectas poca gente ha tenido. Y siempre hay estrés postraumático derivado de traumas, ¿no? Y esas personas viven en un estrés ya con repercusiones bioquímicas importantes. Pero después tenemos el estrés, microestrés sostenido derivado de una infancia con pequeños traumas, que a lo mejor no, ¿sabes? No tiene que ser un trauma, pero una mudanza, el divorcio de mis papás, hasta la llegada de un hermano, un momento de mi vida, son microtraumas que van quedando ahí en el inconsciente, que en la terapia habíamos que ver, revisar, y qué herida quedó ahí, qué herida quedó ahí. Oye, la herida del abandono, la herida, eso está relacionado con el estrés y la voz interna. Y la ansiedad es que es algo, el primer hermano del estrés, es sensación como de, ¿sabes?, angustioso en el cuerpo, derivado de una situación estresante, o no, puede que no haya una situación estresante, pero la ansiedad como que se siente. Entonces, esto tiene que ver con esas microheridas que han quedado ahí, pero que uno desde el presente, a través de la psicoterapia, o uno mismo con el mindfulness, uno puede detectar, oye, me faltó amor, yo me doy amor a mí misma, ¿sabes? Me faltó aceptación y validez, por eso es que ahora estoy tan preocupada que no me vaya bien en este examen, pues yo me doy autoaceptación y confianza. Uno también puede hacer un trabajo psicoterapéutico con un profesional, pero también un acompañamiento de uno Claro. hacia uno, ¿no? Con el autoconocimiento. A la mañana desde que nos despertamos, ¿sabes? Ver un poquito, hacer como un poquito de introspección, cuáles son mis miedos del día de hoy, mis retos, solamente ese ejercicio de introspección, de mirarnos por dentro, y ver y ponerle nombre a las emociones y a los miedos, solito baja ese sistema de alerta, da, 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 da. Así Y es. es lo que la microbiota necesita. La microbiota necesita lo mismo que la mente, un estado como de calma, de volver adentro, de oxigenar, de estar en silencio neuronal o a veces música. De hecho, la música binaria está muy estudiada por los efectos del cerebro y cantar y bailar mueven estructuras en el hipocampo Ahora beneficioso. está de moda la música en 8D, que tú La la música escuchas. binaria, Ajá. sí, hay neuropsicólogos de por medio, hay ciencia, pero también a veces hacen falta espacios de silencio neuronal, ¿no? La microbiota también se beneficia mucho de estados como de silencio, pocos estímulos, pues estamos sobreestimulados, ¿sabes? Entonces la microbiota también se beneficia de esos estados como de calma, de silencio. Solamente ese ejercicio a la mañana levantarme, pensar cómo va a ser mi día, cuáles son mis retos, mis miedos, tener un poquito de silencio, ya es un gran mecanismo de abordar ese estrés diario. Yo creo que, bueno, mucho de lo que mencionas, o sea, mencionabas la parte de uno casi que acompañarse en ese proceso o uno tener autocompasión y luego seguir una práctica nosotros en casa. Y creo que eso es importante, o sea, que la gente esté consciente de que sí, uno va a terapia para que nos guíen y nos ayuden a quizás abrir el panorama, pero el trabajo realmente y el compromiso está en uno continuarlo. O sea, no es el psicólogo el que nos va a salvar la vida, sino que es el trabajo en conjunto. Sí necesitamos la guía de estos expertos para que nos muestren cosas que quizás aún no hemos descubierto, pero siempre el compromiso y la responsabilidad está en nosotros. Y me encanta que mencionaste lo del autoconocimiento. Yo soy fan número uno del journaling en la mañana y en la noche. Yo creo que te ayuda a organizar la mente, a aclarar todo eso que está, toda esa maraña de cosas que nos pasan durante el día, nos ayuda a sentarla y
hay algo de verla en papel, que por lo menos a mí personalmente No. siento que es que se vacía toda la mente y organizo, ¿sabes? Hay ciencia detrás de la escritura a mano y papel. Ya hay una ciencia que explica por qué el cerebro procesa mejor los propósitos del día a día. Es como una brújula que uno le da a poder hacer catarsis emocional. Ya hay literatura de por qué escribir a mano científica es tan beneficioso. Y yo le digo a mis pacientes que no hay que esperar a estar mal para practicar todo esto. La salud emocional se trabaja, igual que uno trabaja el músculo y se trabaja cuando uno está más o menos bien, porque no aprendemos a hacer técnicas de respiración profunda, no los podemos hacer un ataque de pánico, no podemos estar aprendiendo, eso se practica y se entrena, la salud emocional y con todo lo que implica los cuidados a través de la alimentación y el ejercicio, hay que currárselo, y eso, como dicen en España, hay que trabajarlo. Sí, El psicólogo, los psicólogos somos muy grandes acompañadores, pero el trabajo personal de uno y el compromiso por sentirnos bien es de uno y hay que hacerlo cuando uno está bien para que el día que esté uno mal pueda abrir su botiquín de primeros auxilios, saber cómo usar ese arsenal, la respiración, mi juicio crítico, bombardeo de comida sana, pero eso lo hace uno mismo, ¿no? Nosotros somos como damos de la manito, pero el trabajo sí, depende de uno y requiere esfuerzo. Sentirse bien, compromiso. compromiso. Si me gusta tomar alcohol, pues, oye, pues está bien, pero a veces le toca hacer renuncias, sino cuotas de sacrificio por estar bien. Y las cuotas de sacrificio las hace uno y es uno el que está dispuesto a ver qué tanto puedo renunciar, ¿no? Al azúcar, a alimentos inflamatorios, o depender, a veces dependemos mucho de fármacos para el dolor, qué tanto daño hacen a la mucosa intestinal. Entonces, hay que hacer como cuotas de sacrificio para sentirnos bien emocionalmente, que dependen de uno. Me gusta que mencionaste que uno empieza cuando uno está medianamente bien, y es cierto, porque uno tiene que estar, como tú decías, lo suficientemente bien para poder sostener una práctica que te va a ayudar, pero lo suficientemente incómodo como para estar buscando ese cambio que, que es lo que te va a lograr hacer mover esa piedra al final del día, ¿no? Sí, Creo que muy pocas personas se meten en el mundo del autoconocimiento o se meten a buscar ayuda cuando se sienten 100% cómodos, porque tú dices, o sea, esto todo está bien, no hay nada que cambiar. Entonces, esa incomodidad es como la que prende el fuego del proceso, ¿no? La que prende la claro. estufa. Y hay personas que sí la sienten, pero darse permiso a sentir la incomodidad, ¿no? Porque a veces Ujú. se anestesia para no sentir, no quiero verlo, con adición al trabajo, adición a comida chatarra, a alcohol, etcétera. Entonces, como cuesta como verlo, lo tengo ahí anestesiado. Pero darse permiso de poder verlo y revisarlo cuando uno, como tú dices, estás bien, pero con esa incomodidad ahí tenemos un estrés entonces que me moviliza. Pero Ujú. no anestesiar las emociones difíciles, que eso es lo que los chicos no están haciendo. Las redes sociales es una manera de mantener dopamina, que es el neurotransmisor del placer, Sí. en menoscabo de la serotonina, que tiene que ver con la calma, y tapo, pues mi momento de soledad. Cuando estamos a solas con uno mismo, uno no puede ver tantas cosas, pero primero es poder validar y saber qué estoy sintiendo. Pero tendemos como que, ¿sabes qué? No quiero verlo. Y entonces vamos al día a día, apurados, 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 pero es para no sentirlo. Para no sentir. Hay que asomarse a las emociones difíciles, hay que sentirlas para poder trabajarlas. Claro. Y por eso también es que por lo menos yo personalmente siento que la práctica de la meditación es una práctica muy enriquecedora, porque en esos momentos de silencio tú conectas con recuerdos, con pensamientos, con sensaciones que tú no sabías que estaban ahí, y van brotando en el momento que ya están listas para salir, pero que están listas porque se les dio el espacio para salir o para ser vistas. Entonces, también Sí. como técnica para manejo de estrés y técnica de autoconocimiento, la meditación, pues Claro maravillosa. que sí. Y ya cumple con todo el rigor científico. Empíricamente, mucha gente ha hecho meditación y los orientales son expertos en esto. Ya la medicina occidental tiene todo el avance científico que demuestra por qué la meditación y el Mindfulness Self-Compassion también tiene acreditación científica que te lleva a los mismos efectos de tomarte un antidepresivo, Ujú. un poquito más a largo plazo, ¿no? Ya eso tiene el avance científico.
Sí. Y por intuición, antes lo hacía mucha gente sin todos estos estudios, porque, ¿sabes? Víctor Frank, que es este judío que estuvo en los campos de concentración tanto tiempo, él contaba que una de las cosas que le ayudó, aparte de anclarse en sus valores, yo hablo de mis talleres también de valores, de propósitos, para pues hacer una escalera de bienestar donde entra el cuerpo, la microbiota, el intestino, el propósito, pues Víctor Frank él se dio cuenta que al que le tocaba, por cierto, cavar tumbas. Imagínate lo duro de estar en un campo de concentración cavando tumbas de sus compañeros. Sí. Él se dio cuenta que mirando el movimiento de una oruga, wow, mantenía como la calma, ¿no? Él lo hizo, o sea que hay Sí, mucha gente que lo viene haciendo Él se, él se dio cuenta en ese libro, En busca del sentido, ¿no? Me lo sé en inglés, A Man's Search for Meaning, de Viktor Frankl, sí, por si alguien lo quiere buscar. Él se daba cuenta cómo los que sobrevivían a un tiempo tan terrible como el que vivieron, eran aquellos que tenían una mejor actitud o que buscaban estas gotitas, como dices tú, este movimiento de la oruga o de la hoja, cómo sí, distraerse, cómo mantener la mente en positivo dentro de una situación crítica y cómo mantener un sentido de propósito. ¿Qué voy a propósito, hacer cuando salga de aquí? ¿Cómo vamos a ayudar a mi familia cuando salga de aquí? Entonces eso los mantenía esperanzados en un futuro y gracias a eso muchos de ellos sobrevivieron porque los que no pues enfermaban y fallecían dentro tal de las cual. condiciones que El estaban. sistema inmune no podía, contra todas esas condiciones tan inhóspitas, y en contrapartida, Víctor Frank, que se ancló a los propósitos, los valores al propósito y esos valores de vida, el amor, la libertad, wow, ahí tenemos, volvemos a lo mismo, la microbiota se alimenta de esa energía, ¿no? Y eso da una fuerza, en mi caso, volviendo a mi caso, el valor de la libertad, de no estar en todo este sistema médico hospitalario y el amor a los míos fueron como un valor que me ayudaron en mi escalera y mi propósito pues era sentirnos bien. Eso también está estudiado, el famoso Ikigai, del que hablan Voilà. ¿sabes? De Okinawa, es un pueblo estudiado porque sus habitantes tienen unos factores de salud buenísimos, porque viven el día a día con pequeños propósitos que los acerca al gran propósito, que eso es un trabajo ya un poquito más de vida, y viven la cotidianidad pues con risas, con mucho contacto con sus vecinos, comiendo muy bien, nutrientes, moviéndose, Ujú. ¿no? Son una de las Entonces, zonas azules del mundo por todos estos factores. sí, exacto, exacto. Okinawa, algunos pueblos de Orense, que es donde es En Italia. mi familia, pueblos de unos pueblitos de Orense que todavía cultivan, los pobladores todavía cultivan sus propios vegetales, intercambian, yo necesito lechuga, tú me das ajos, Qué crían sus belleza. saquitos, se mueven, no están con live, bueno, en este caso adoro este live, pero no están con ese, los ¿sabes? El estrés de la vida, pues ahí hay otras zonas azules en estos pueblos de Galicia, ¿no? Entonces volver a eso, volver a cuidarnos con cosas como más básicas que la vida moderna nos ha hecho perder Nos ha el arrebatado. enfoque. Sí. Y la microbiota, como te decía antes, se beneficia de justamente lo mismo, ¿no? Como te decía, la arquemancia, que es una de las ahora mismo protagonistas en salud mental, se ha descubierto que se estresa también si te estresas, ¿no? Entonces, ella es un gran protector del sistema inmune, pero tenemos que darle lo que necesita, ¿no? Una buena modulación a través de los alimentos, respiración, movimiento, Sí, moverse, claro. Y con la meditación también se movilizan esas emociones, y es lo que tú por dices, es full movimiento. Oye, ahora que hablas de la escalera del bienestar, cuéntanos un poquito. Yo sé que ya estamos sobre la hora, pero no quería dejar que te fueras sin que nos contaras un poquito de tu taller y que invitaras a todos los que nos están oyendo y nos van a escuchar para que asistan pues a tu taller también. bueno, pues mira, en el taller todo lo que hablamos hoy va a estar más desglosadito, voy a dar mucho más explicación concreta de los neurotransmisores, cómo la microbiota, las 5 vías en que la microbiota, 5 maneras se puede relacionar con el primer eje. O sea, voy a hablar de mucha información científica para que la persona aprenda mucho más porque la información está en poder
y entonces mezclarlo o con mi propia escalera de bienestar como psicóloga y coach, donde doy consejos como prácticos, hablo de suplementación sí o no, cepas más concretas sí o no, en fin, y consejos de vida. Voy como uniendo, ¿no? De manera que a la persona le doy, intento que tenga pues los fundamentos para construir esta escalera de bienestar que empieza en el cuerpo, siempre ha de empezar en el cuerpo y termina pues con la salud emocional, que ese será como el gran propósito. Entonces voy como uniendo todo, toda la información que me apasiona, hablaré, como te digo, de neurotransmisores, hablaré de disbiosis, de permeabilidad, para el que quiera entender un poquito más, hablaré de exactamente cómo se conecta el primer cerebro y el segundo, hablaré de estudios científicos, alimentos concretos, suplementos concretos, todo desde el punto de vista de la salud psíquica, no me meto en la salud física, y ayudo a eso, a que entonces la persona se lleve pues peldaños para cómo construir su propia escalera del bienestar. Me Y será el encanta. 10 de diciembre a las 9:30. Así que los invito a todos los que vengan, aún hay cupos, y creo, no es por nada, que va a quedar bien. Ya hice la primera edición y la gente tuvo comentarios bien, bien bonitos, bien positivos. Es que esta información es muy valiosa y cada vez más la estamos necesitando, así que en verdad, en nombre de todos, te agradezco por esto. Tengo una última pregunta en torno a tu servicio. O sea, tú todavía haces consultorías a pacientes uno a uno y les Sí, haces estas recomendaciones integrales de, mira, si estoy sufriendo de depresión o ansiedad, suplementate por aquí o te acompaño por acá. Cuéntanos un poquito de tus servicios. sí, mira, yo al principio todo lo que descubrí lo aplicaba para mí, ¿verdad? Pero poco a poco, y no porque no hubiese literatura, lo había muy seria, pero he querido ser como muy cuidadosa porque hay mucho celo profesional y me he limitado como que a lo mío. Pero cuando ha habido voces, por ejemplo, Mariana Rojas Estapé, que habla directamente, oye, hay que tomar omega 3, yo empecé como a abrirme, oye, ¿por qué yo no también voy a compartir con mis pacientes lo que sé que les puedo ayudar? Siempre refiriendo al médico de cabecera, no cualquier persona puede tomar suplementos, sobre todo si es un tema de sangre, de coagulación, no puedes estar tomando porque sí, ¿no? A los chicos, ya ahora mismo a todos mis pacientes con síntomas de depresión y ansiedad les mando baterías, vete a tu médico de cabecera, vete a tu pediatra y que te evalúen vitamina D, ferritina, marcadores de inflamación intestinal, vitamina B12, vitamina B6, siempre de la mano con los médicos de cabecera, porque hay que trabajar en conjunto. Entonces yo no Así llevo, es. yo remito, pero digo, ya hay pruebas sanguíneas en concretas para ver estados vitamínicos, porque la salud emocional depende del estado orgánico. Entonces, hago efectivamente psicología per se, pero ya meto mucho el tema del cuerpo y de la microbiota, no solo por mi caso, porque realmente es como un motor que hay que darle gasolina por todos los frentes. Lo dijo una colega mía que fue a mi primer taller. Los psicólogos estamos intentando desenredar esos nudos emocionales, pero si hay algo en el cuerpo que no está produciendo gasolina, nuestro trabajo se nos va a quedar corto. Entonces yo obligatoriamente hablo del tema, ¿no? Después ya la responsabilidad de cada cual es seguirme, pues, ¿no? Y no soy médica, ¿ok? Entonces tampoco voy dando, ¿sabes? Tómate esto, yo siempre consultaba con este, pero sí mando como analíticas, recomendaciones y trabajo como en conjunto de pediatras, médicos de cabecera, porque sí estoy convencida de que el primer cerebro sin el segundo y al revés no va a marchar. Me encanta que estemos trayendo, bueno, yo estoy segura que tú sí lo sabrás, hay mucha gente que quizás todavía no lo sepa, pero los médicos en Oriente, o sea, los médicos asiáticos en India, en países en Asia, en China, etcétera, ya trabajaban en grupos, o sea, habían especialistas que veían todas las áreas del cuerpo como de manera integral, unos mandaban un examen por acá y se sentaban y discutían el caso del paciente para poderle traer este bienestar integral y que definitivamente Sí, Alicia lo estás haciendo aquí en Panamá y es un gracias. sorbo de agua fresca o una bocanada de aire fresco escuchar que hay Hay profesionales muchos haciendo doctores que esto. están por esta línea. Mira, ya para terminar, la semana pasada que fui a una revisión, mi limpieza dental, hablaba con mi dentista
y me encantó porque ella me empezó a hablar de la microbiota oral, de cómo tiene relación con la intestinal, Wow. de cómo, y efectivamente la microbiota oral y puede tener hasta implicaciones en enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Entonces mi dentista estaba muy metida, se metía en webinars, o sea que me encantó verla empapada y queriendo saber más y wow, está estudiando un montón de microbiota para ayudar a sus pacientes con temas que parecen solamente buco-orales y pues no, tienen relación con otros sistemas. Me Así encanta. que, así que cada vez hay más doctores que están por esta línea integrando, buscando, queriendo entender. Aquí tengo un amigo que es internista, perdón, médico de cabecera. Hola, así que sé que me está escribiendo, sé que este lenguaje lo entenderá perfectamente. Hay muchos doctores ya abiertos a este tema y yo estoy feliz de que eso pase. Me encanta y gracias por ser un puente para esta información y para que sepamos que cada vez más hay más doctores Con mucho gusto. conscientes. Hay que buscar sentirnos bien, ser nuestros propios doctores, también leer, tener juicio crítico, abrirse, investigar, vale la pena. La verdad que sentirnos bien vale la pena. Y se 100%, puede, y se puede. 100%. Gracias por la invitación y nada, los espero en el taller, el que quiera venir, a ti también, con mucho gusto, mucho cariño, ampliaré todo esto, lo ampliaré más. Maravilloso. Alicia, mil gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, por tu cariño, al compartirnos todo esto. Espero que Con vayan mucho gusto. muchísimas personas a este taller y a todos los que vas a seguir haciendo, que sé que son de mucho provecho para todos. Que así sea. Te mando un Gracias por la abrazo invitación. fuerte y gracias a todos los que nos acompañaron hoy y nos van a seguir escuchando. Gracias, gracias. Buenas noches a todos. A seguir cuidándonos. Así es. Bye, Bye bye. bye.